al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Hasta ahí lo vamos a dejar. Buen Dios Padre que estás en los cielos, amado Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra un día más en nuestra vida, Señor. Gracias por tu misericordia, por tener a mis hermanos, Señor, en silla de honra esta noche, Padre, porque aquellos que dispusieron venir, Padre bendito, pese a la dificultad, aquí están, Señor, y aquellos que se han quedado, tú conoces la razón, Padre, pero sabemos, Señor, que si aquí se predica tu palabra, Padre, y deseando y clamando que el Espíritu Santo sea el que lleve, Señor, el convencimiento hacia aquellos, Padre, hacia aquellos, Dios mío, que no quieren nada de ti, Señor, hacia aquellos que se han apartado, hacia aquellos, Padre bendito, que están, Padre, decayendo, desanimados, hacia aquellos, Padre bendito, que necesitan una palabra de edificación, Señor amado, de fortaleza para ellos, Padre bendito. Así trabaja tu Espíritu Santo, Señor, y es el que se mueve de manera especial, y es el que se mueve en esos lugares en donde nosotros no podemos llegar, poderoso Rey. En esta hora, Señor, vengo pidiéndote, Padre bendito, que la palabra que venga, Señor, entregada en nuestra vida, caiga en tierra fértil, en tierra, Señor, que rinda fruto al 100%, en buena tierra, Padre amado, que sea una palabra, Señor, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella, poderoso Rey. Así, Padre, para la vida de aquellos, Padre, a quienes le vaya a llegar este mensaje, Señor, que seas tú, Padre bendito, hablándole de una manera especial, de una manera hermosa, poderoso Rey. Derribamos todo altar satánico, toda oración contraria, todo espíritu de las tinieblas que quiera, Señor, interferir, Padre, para que tu mensaje llegue, Señor, a tu pueblo, al necesitado. Todo lo que se mueve en la atmósfera, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo cansancio, todo sueño, toda debilidad, toda distracción, oh Padre amado, en esta hora, Señor, se reprende por el poder de tu palabra, amado Padre celestial. En el nombre poderoso de Jesús, clamamos a ti, Señor, para que nos hables a cada uno, Señor, conforme a nuestra necesidad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, Espíritu Santo. Aleluya. Puede tomar su asiento. Como tema, ¿por qué la oración es amenaza para Satanás? Gloria al Señor. Sabemos que hemos hablado mucho de la oración. Yo creo que usted ya los textos bíblicos de a qué nos lleva la oración, de qué trata la oración, de para qué la oración, yo creo que ya lo tenemos casi que en la tabla de nuestro corazón, escrito en cada espacio, en cada huequito. Gloria al Señor. Pero el Señor nos quiere seguir hablando de esta hermosa herramienta, de este hermoso instrumento, de esta hermosa arma que Él nos dejó, porque en estos tiempos, mi amado hermano, esta es una de las armas que se tiene usted que apoderar, es una de las armas en las que usted se tiene que hacer una persona diestra, una persona capacitada, una persona experta en la oración, una persona con conocimiento de la oración, porque el enemigo anda como león rugiente y anda viendo de qué manera destruir. Y esta arma que el Señor te ha dado te advierte, y esta arma que el Señor te ha dado te aparta de los acechos del mal, y esta arma que el Señor te ha dado te pone por sobre todo
esta tierra. Y usted lo va a ver. ¿Por qué en el libro de Daniel y por qué con este profeta del Señor? Daniel era un noble, procedía de una familia noble. Y su nombre significaba Dios es mi juez. Un hermoso significado. Sabemos que en el tiempo de antes el nombre para cada persona dada era un significado. Entonces el de Daniel era Dios es mi juez. Fue uno de los jóvenes llevados cautivos por el rey Nabucodonosor. Fue enseñado e instruido en la sabiduría de los babilonios durante 3 años. Y ahí empezamos. ¿Quién fue Daniel? Ya tiene usted más o menos un conocimiento de quién era Daniel y de dónde procedía. Cuando Daniel llegó con los babilonios, cuando Daniel llegó como uno de los cautivos a esta nación, él pues desde el principio se reservó, y ustedes lo saben, para el Señor. ¿Por qué digo se reservó? Y ahí empieza algo hermoso, porque lo que a él lo empieza a sustentar es la oración. Lo que a él empieza a sostener y a permanecerse firme en la creencia de su Dios es la oración. Y usted va a ver por qué. Entonces, sabiendo que Daniel llega a esta nación, sabiendo que llega a estar rodeado de gente idólatra, de gente que no consideraba a nuestro Señor, a Dios Todopoderoso como Dios, sino que sus dioses eran estatuas, sino que sus dioses eran aquellos a quienes le rendían adoración, a los que le brindaban ofrendas, a los que le daban libaciones por respuestas, y nunca le daban nada de eso porque eran dioses muertos. Pues Daniel sabía en dónde estaba pisando. Daniel sabía dónde había sido llevado. Y porque sabía dónde había sido llevado, lo primero que forjó en su vida fue el hablar con Dios, fue el platicar con Dios. Ahora usted y yo sabemos dónde estamos pisando, sabemos en qué tiempos estamos, sabemos a qué nos estamos enfrentando. Y si lo sabemos, sabemos que tenemos que esta palabra y la oración forjarla como nuestras armas principales. Adiós. Ven. Daniel sabía que se estaba enfrentando. Y desde un principio todos lo conocieron y sabían que no iba a adorar a aquellos dioses. No los iba a adorar y no se iba a someter ante las leyes de aquellos. No iba a obedecer nada que fuera en contra de las leyes de su Dios. Ahora en día nosotros, mi amado hermano, lamentablemente, como no estamos forjados en la oración, fácilmente nos volvemos de manera que desconocemos idólatras, o de manera que no pensamos, le volteamos el rostro al Señor. Sí. Y usted va a ir viendo el porqué. Nada menos este día. Este día es un día para el mundo, pero para usted y yo todos los días es especial, porque el amor de Cristo mora en nosotros, porque Él demostró su amor. No hay amor del hombre y de la mujer que pueda dar un día específico de celebración, para nada. El único Dios al que le debe dar todos los días gloria y honra se llama Jesús, Jesús de Nazaret, porque por amor vino a sufrir por tus causas. Sí, gloria a Dios. Y yo le apuesto a que muchas iglesias hoy lo estuvieron celebrando. Sí. Yo le aseguro que muchas iglesias lo estuvieron celebrando. Gloria a Dios. Entonces sabemos que Daniel desde un principio fue un hombre decidido en qué camino andar. Pese a que estaba en un camino donde la nación era torcida, los gobernantes eran torcidos, eran pecadores, eran idólatras, eran blasfemos. Él sabía quién era y no perdió su identidad. Porque ustedes van a ver que más aquí dice que a él le fue cambiado el nombre. Ya no era Daniel, a él el rey, los líderes le cambiaron el nombre, porque los nombres de aquellos hombres que habían sido llevados de Jerusalén eran nombres conforme a la voluntad de Dios, nombres con un significado delante de Dios. Ahora yo le digo a usted, a este hombre le fue cambiado el nombre en esta nación. Y le pusieron el nombre de Beltesazar, o nos dicen Baltasar. Aleluya. Beltesazar. Y el significado de él para los babilonios era protege su vida. Y ese protege su vida tenía un significado, porque dice de que era una invocación a una deidad pagana de ellos. Pero Daniel, él era Daniel, en su corazón era el hombre de oración Daniel, en su corazón
hacer comer lo que ellos comían, que para ellos era pagano, porque no estaba conforme la ley levítica. Eran alimentos que eran comidas que eran contaminadas por la idolatría. Y era todo lo contrario de las leyes levíticas de ellos. Pero él se paró firme y desde un principio dijo quién era. Y su identidad no la cambió, ni el nombre, ni la estadía en el lugar donde estuvo. Pero déjeme decirle que era porque era un hombre de oración, metido con el Señor, hablando con el Señor. Lamentablemente hoy en día nosotros estamos a punto de perder nuestra ciudadanía en los cielos, porque estamos acá y ya no estamos viendo la ciudadanía de los altos, sino que estamos viendo la ciudadanía terrenal, en donde aquellos te quieren cambiar el nombre por algo abominable de la tierra, en donde aquellos te quieren hacer comer el pecado de ahí afuera. Pero tú tienes que definirte y decir: yo soy hija de Dios, y yo soy sierva de Dios, y yo soy escogida de Dios. Por lo tanto, donde estoy no va a cambiar mi destino con el Señor. Gloria a Dios. Sí, amén. Fue claro. No te escucho. Fue muy claro. Oiga lo que dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino. Sátrapas eran aquellos gobernadores, aquellos que gobernaban las diferentes ciudades de aquellas naciones. A quienes dice que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, a quienes estos les iban a pasar cuentas, porque estos 3 eran los que se iban a dirigir con el rey. A estos 3 eran los que el rey les tenía confianza, más a Daniel, porque el mismo la palabra lo declara. Daniel era uno de los que más confianza el rey le tenía confianza. ¿Y por qué será? ¿Será porque se volvió a él? ¿Se volvió a sus leyes paganas? ¿Se volvió a sus tradiciones paganas? No. ¿Será porque era un hombre en su sabiduría natural? Para nada. Era porque el Señor lo dotó de características de nuestro Señor, de potencia y poder del cielo, de una unción especial. Por eso, oiga lo que dice: él era uno de los 3. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Quienes estos sátrapas diesen cuenta. ¿Por qué le daban cuentas a Daniel? Porque había ganado respeto, había ganado honor, y se había plantado en ese lugar como un hombre reconocido, no por hacerse hacedor de las leyes de ellos, sino porque era un hombre con características firmes, un hombre decidido, un hombre con fuerza de voluntad. Ahora usted y yo, ¿por qué nos estamos reconociendo? ¿Por qué nos estamos reconociendo ahora en día? En nuestro trabajo, en nuestra casa, en la iglesia. Dice acá su palabra que aquellos le daban cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Era importante, porque tenían que pasar por él para que todas las finanzas, todas las cosas que el rey tenía estuviesen bien llevados, todo aquello fuera organizado, no fuese el rey perjudicado de ningún tipo de robo, de cosas que estos pudiesen hacerle, estafa, lo que sea. Y dice más adelante: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Había en él un espíritu superior. Déjeme decirle, la palabra del Señor nos llega todos los días, y la palabra del Señor para nuestras vidas es para exhortación, para edificación y para alimentar nuestra alma, y para sacarnos de la ignorancia. Gloria al Señor. Pero la oración nos hace hablar con el Padre, la oración nos hace tener una comunicación, la oración nos hace sensible a su voz, la oración hace que sus misericordias vengan sobre nosotros, la oración provoca la gloria de Dios, la oración abre puertas en los cielos. Entonces, por eso es que yo le voy a decir ahora el por qué el enemigo lo ataca tanto. El por qué el enemigo a la hora de la oración le pone que con 3 minutos que ores, 5 que ores es suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué el enemigo le pone cansancio a la hora que se va a dirigir a la oración? Porque el enemigo, gracias al Señor, el día de ayer la oración pues estuvo bendecida, estuvieron muchos hermanos. El que no puede de rodillas se puede quedar parado. El que de plano dice: mira, hermana, yo tengo algo en los pies, pero yo voy a orar aunque sea acostada, como sea, yo voy a orar, pero de que oro al Señor. Aquí nadie te va a decir nada.
amada, el problema es que por excusa del diablo ceses la oración. El problema es que por excusa, mentiras del enemigo, dejes de hablar con tu Padre. Gloria a Dios. Entonces es por eso que el enemigo se ha levantado de una manera bien tremenda. Porque yo le digo que si decimos vamos a hacer una hora de oración, porque ahora no se está haciendo la hora, una hora de oración. Una hora de oración para hablar con su Padre. Una hora de oración para interceder. Una hora de oración para que la gloria de Dios descienda sobre tu vida, sobre tu casa, sobre la iglesia, sobre la comunidad. Una hora de oración para romper cadenas. Una hora de oración para liberaciones. Una hora de oración para sanidades. Una hora de oración para consolación del afligido. Gloria a Dios, aleluya. Nos cuesta. Sí. Pero es porque la oración te hace subir un nivel espiritual hermoso, especial, un nivel espiritual al cual Satanás sabe que no se va a poder enfrentar. Por eso te mete sueño, por eso te mete cansancio, por eso te debilita, por eso te pone pereza, por eso te hace alejarte de la oración del Señor. Sí. Dios. Porque sabe que en ese momento, de esa manera, te va a desarmar. Aleluya. Santo, aleluya. Pero Daniel sabía que lo que lo sostenía a él era la oración y el guardarse en obediencia para el Señor, no importando que aquellos muchas veces le intimidaran con sus leyes, le amenazaran con sus leyes. Estás en el mundo y estás en la Babilonia, estás en el mundo de pecado, de idolatría, pero eso no significa que tú te vas a volver al mundo, significa que vas a estar firme donde Dios te tiene. Aleluya. Amén. Así es. Dice aquí su palabra que tenía un espíritu superior, que Daniel pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y esto no lo soportaban aquellos gobernadores, porque ellos eran nativos de ahí y ellos no soportaban que un llegado, que uno que no era nacido ahí, fuese más que ellos, a quienes le rendían cuenta. Déjame decirte que si estás siendo usado por el Señor, que si estás siendo llevado un peldaño más arriba, se te van a levantar enemigos, se te va a levantar el diablo y va a meterte todo tipo de mentiras satánicas para desanimarte, para arrastrarte, para hacer que decaigas en oración. Gloria a Dios. Porque a nadie, al enemigo no le gusta verte crecer en lo espiritual. Sí. Amén. Dice que a esto no les agradaba. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Sobre todo el reino. Le digo que si usted se mete con el Señor y empieza a orar, no va a necesitar abrir su boca para que lo honren. No va a necesitar abrir su boca para que lo exalten. No va a necesitar abrir su boca para que lo reconozcan. Amén. El que está allá arriba lo va a poner por sobre todo. El que está allá arriba te va a poner por sobre todo. Así lo hizo con Daniel. Él no hizo más que obedecerle a él, guardarse para él y hablar con él todos los días. Y ustedes saben que Daniel era un hombre de oración de 3 veces al día. Él tenía su oración. ¿De cuánto tiempo? No sé. ¿De cuánto tiempo son sus oraciones? La mayoría hace la oración de acostarse, la oración de levantarse, pocos la oración de madrugada y pocos la oración de la tarde o algunos quizás ni por los alimentos oran. Gloria. Santo. Póngase a pensar. Con 2 oraciones nos estamos llenando y con 2 oraciones nos estamos alimentando y con 2 oraciones queremos enfrentar al diablo y con 2 oraciones queremos enfrentar las tentaciones de este mundo y los tiempos malos que vienen. El Señor te dice hoy en día, métete en la oración, porque esa va a ser tu arma, porque ahí te vas a resguardar, porque ese va a ser tu sostén, porque ese va a ser tu alimento. Y dice su palabra que aquellos gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podía hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel
y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Porque él era fiel a quién, a Nabucodonosor. Gloria al Señor. A los dioses paganos, a las leyes de Babilonia. No, al Dios poderoso, al Dios vivo. A él era fiel, a él le rendía obediencia, a él. ¿Y para quién es tu obediencia hoy en día? ¿Y para quién es tu fidelidad? ¿Para quién es mi fidelidad? Hágase la pregunta. Porque aquí tiene mucho que ver. Porque Daniel dice que no daba lugar. Daniel no daba lugar. Daniel no daba lugar ante el enemigo. Porque usted puede decir, mire, pero ayer eran gobernadores, ayer eran hombres. Sí, pero lo que hoy en día utiliza Satanás, el diablo, son títeres. ¿Y qué son títeres? Las personas que no están espirituales, o las personas que no oran, o las personas que no quieren de Dios, para mire, con unas pititas estarlos manipulando y hacer lo que Él quiere que se haga. ¿Y eso para qué? Para estropearte, para ver si te hallan falla, para ver si te ocasionan alguna dificultad. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, amén. Yo sé que podría decir usted, ¿y eso de dónde se lo saca? Porque es que no mire al hombre, no mire a la mujer. Quítese esa visión. Pida la visión espiritual y mire más allá. Amén. Mire más allá de lo que sus ojos naturales no pueden ver. ¿Y cómo logro eso? Solamente orándole al Señor y pidiéndole a Él. Amén. Y usted va a estar bien armado. Hasta los dientes va a estar armado cuando le venga la dificultad. Porque usted la va a ver venir y va a decir, no, ese es un títere del diablo. Ese es un muñequito que el diablo está utilizando para ver si me haya dificultad, para ver si me provoca algún problema, para ver si haya algo en mí. Pero como yo soy una mujer de oración, pero como yo soy un hombre de oración, no tiene cabida. Y Daniel sabía que no podía. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para causarle. Y aquí viene algo hermoso para aquellos que dicen, porque entre más busco del Señor, esto y esto me pasa. Porque entre más busco del Señor, siento que los problemas son más grandes. Porque cuando estaba allá, tenía esto, tenía lo otro, tenía lujosidad, tenía salud, podía salir todos los días donde yo quisiera. Aquí viene tu respuesta. Oye lo que dice, como aquellos no encontraron ocasión alguna para acusarle, dice, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. No hay nada con lo que lo podemos atacar. Entonces vamos a tocarlo por donde sabemos que él está metido, por donde sabemos que ahí sí lo vamos a hallar en problemas, ahí sí lo vamos a tocar. Y era porque él era un hombre fiel a Dios y le buscaba. Y el decreto que iban a hacer era para que él no hablase con el Dios grande, con el Dios altivo, con el que pelea la batalla, con aquel poderoso, con él. Aleluya. Sí, amén, así es. Pregúntate, ¿por qué ahora que oro? ¿Por qué ahora que ayuno? ¿Por qué ahora que le sirvo? ¿Por qué ahora que tengo un privilegio? ¿Por qué ahora me llega esto? Aquí está tu respuesta. Estás en comunión con el Señor. Estás buscando estar más en comunión con el Señor. Estás buscando servirle más al Señor. Estás apartándote de Babilonia y acercándote a la nueva Jerusalén. Por eso el diablo va a ver de qué manera te destruye. Por eso cuando le vas a servir te va a levantar obstáculos. Por eso cuando vas a orar te va a llegar el aguijón. Por eso cuando vas a pasar a hacer algo para el Señor te va a llegar el problema. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Pero cuando tú estás en fidelidad con el Señor y en oración como Daniel, eso te va a pasar por un lado y tú con el dolor de pies, con el dolor de garganta, con el sueño incansable, con el agotamiento físico, con lo que sea que en el día el diablo te haya querido cargar para hacerte ir, tirar en la cama, con eso y todo te vas a levantar con ayuda del Señor y te vas a ir a adorarle y te vas a ir a orar y te vas a ir a clamar y vas a desechar esa mentira del diablo, porque aquel no encontró de qué manera detenerte y te está lanzando algo para atarte y que no seas libre para adorarle. Amén. Gloria a Dios.
cuando tú te vuelves una amenaza para Él, va a ver de qué manera derribarte, va a ver de qué manera destruirte. Pero si tú estás en oración con el Señor, vas a saber que eso no es problema natural. Vas a saber que aquello no es algo así porque sí. Eso trae algo oculto de las tinieblas y tú vas a saber de qué manera enfrentarlo. Amén, gloria a Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, todos se pusieron de acuerdo. Todos, dice, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días te mande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Y estos dijeron: y estuvo Daniel, no va a orar más. Y estuvo Daniel, ya lo derrotamos, ya no va a ser el escogido, ya no va a ser el que está encima de nosotros, ya no. Porque va a dejar de hablar con su Dios. ¿Qué hizo Daniel? Ignoró. Y pese a la advertencia que había, porque esto fue sellado por el rey y por el príncipe para que no fuese rota esta ley, esta ordenanza, él fue. Y dice más adelante algo hermoso, que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara, daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias de su Dios como solía hacer antes. Amén, sí. Pero ¿qué pasa cuando te llega el problema? ¿Pero qué pasa cuando te llega la debilidad? ¿Pero qué pasa cuando te llega la enfermedad? Cuando te llega el cansancio, cuando te llega el sueño, cuando te llega el enojo. Prefieres cargar con eso encima que dejárselo en la mano al Señor y irte de rodillas hacia Él. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y así nos vamos a enfrentar a las tinieblas. Porque si usted y yo estamos acá es porque sabemos que no nos vamos a enfrentar a cosas naturales ni terrenales, Amén. sino potestades, principados, huéspedes. Amén, gloria a Dios. Eso fue lo que él hizo. No le importó. Pero él no estaba enfermo. Así, pero su vida iba a ser la que dependía su vida. Y él sabía que lo iban a lanzar a la fosa de los leones por muy escogido del rey que fuera, porque era una ley que él había sellado y firmado y él no la iba a contradecir. Pero no le importó. Que no te importe lo que llega a tu vida. Ora sin cesar. Ora, no puedo orar, es que no me canso. 3 minutos y ya siento que oré 1 hora. Pídele al Señor que te ponga un espíritu de oración. Pídele que te llene para que anheles hablar con Él constantemente. Aleluya. Pero si tú en la oración le dices: Señor, recibe mi oración de 5 minutos porque me siento bien agotado, porque estoy enfermo, y hasta ahí, pues ahí terminó la oración. Pero si le dices: Señor, vengo delante de ti y yo quiero hablar contigo, pero esto que me está atacando me impide, quítalo de mí para yo deleitarme hablando contigo. Amén. Dios. Pero ¿qué está pasando? Es que me siento mal, es que me siento enfermo. Mira quién te está zarandeando, mira quién te está atacando. Aleluya. Adiós. Porque te vas a volver un arma poderosa para el Señor. Porque te vas a volver un instrumento de guerra para el Señor. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando, así que lo estaban cazando, como dice, lo estaban sitiando. Ellos sabían que él no iba a resistir. Ellos sabían que él no iba a ser infiel a su Señor. Ellos lo sabían. Y dice que lo hallaron orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. No podía echarse para atrás. Por mucho aprecio que le tuviese, no podía. Entonces respondieron y le dijeron:
los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti. Y lo pusieron en mal. ¿Por qué? Porque lo hallaron orando y vieron la oportunidad. Hoy sí lo vamos a bajar de donde lo tiene el rey. Así el enemigo está viendo de qué manera a ti que le estás sirviendo, a ti que has declarado tu casa al servicio del Señor, a ti que has declarado tu matrimonio en las manos del Señor, a ti que has declarado a tus hijos en las manos del Señor. Así te está sitiando el enemigo para ver de qué manera te destruye. Gloria a Dios. Y dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero no pudo. No pudo, pero no dependía de él, porque Daniel dependía del Dios vivo. Daniel había clamado al que vive, Daniel había clamado al Dios poderoso. Por eso sabía que no iba a librarle la voz de un hombre normal, por mucho mando, por muy rey que fuera. Pero aquellos hombres rodearon al rey, y dice más adelante, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Gloria a Dios. Él te libre. Él sabía que ese Dios era poderoso. Siendo el rey de esta nación idólatra, sabía que Daniel adoraba a un Dios vivo. Él te libre. Él te va a librar de lo que llegue a tu vida. Él te va a librar de lo que llegue a tu salud, a tu economía, a tu familia, a tu hogar, a tu vida espiritual. Pero para eso tú tienes que hablar con Él, aunque te pese, aunque te duela, aunque no puedas. Sí. Y si no puedes ni abrir tu boca, en tu mente, en tu mente ora, en tu mente clama, con tu corazón, con tu mente gimiendo delante del Señor. No necesitas abrir tu boca. Gloria a Dios. No necesitas hacer escándalo, no necesitas quizás tener tu labio abierto para que salgan las palabras. El Señor tu Dios las conoce. Amén. Y dice que y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de su príncipe, para que la cuerda acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue, y aquí viene algo, se fue, dice, a su palacio y se acostó y ayunó. Si este rey idólatra, si este rey pagano ayunó para aquel hombre, usted y yo que estamos en la obra del Señor y somos hermanos en Cristo, no vamos a ayunar por nuestro hermano, no vamos a ayunar por nuestra hermana, no vamos a ayunar por la obra, no vamos a ayunar por el amigo que dice: yo no puedo, yo tengo esto. Pero usted no va a decir: yo voy a hacer un ayuno y por fe el Señor lo va a libertar. Por fe el Señor le va a quitar la venda, la ceguera espiritual que tiene. Lo puede hacer. Y dice que este rey ayunó. Y dice que ningún instrumento de música fueron traídos delante de él. Y se le fue el sueño. ¿Por qué? Porque era un hombre al cual el Señor había puesto gracia. Porque era un hombre al cual el Señor lo había puesto por alto sobre todo hombre. Porque era un escogido. Porque era un ungido de Dios. ¿Y cómo logró estar en ese lugar? Por medio de la oración. Por medio de serle fiel al Señor. ¿Cómo quieres tú estar delante de los ojos del hombre y de la mujer? ¿Cómo quieres tú estar principalmente delante del Dios vivo? ¿Cómo quieres estar? ¿Quieres estar como Daniel? ¿O quieres estar? Ni se acordaron. No le echemos la culpa a los demás de lo que pasa a nuestro alrededor. Nosotros tenemos la llave del reino de los cielos, dice su palabra. Tú tienes la llave del reino de los cielos por medio de la oración. Habla con tu Dios, habla con nuestro Padre. Entonces tienes la llave del reino de los cielos. En el momento en que tú oras, se abren los cielos y el Señor inclina su oído ante ti. Amén. Bueno, sí. Date cuenta para que sepas que cuando vas a orar no bastan 3 minutos. Habla
Habla más con tu Dios, habla más con nuestro Señor para que te revele, para que te muestre, para que cuando te llegue lo que el enemigo quiera lanzar, la dificultad que quiera poner, Él te sostenga, Él esté contigo. Oiga lo que dice. Y acercándose, Alfonso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre